El Cabo Sunio o Sunión era un sitio clave en la antigüedad para custodiar las vías marítimas tanto hacia Atenas como hacia las famosísimas minas de plata de Labrio. La razón del éxito económico de Atenas y su santuario a Poseidón es una de las atracciones turísticas más populares en las cercanías de la capital griega, promovida por las guías de viaje como el sitio ideal para ir a disfrutar del atardecer. Ahora bien, a escasos 400 metros, en la colina de enfrente existía otro santuario, cuyo templo principal estaba dedicado a la diosa Atenea y que hoy día es mucho menos conocido y mucho menos visitado, por la simple razón que es complicado de visitar. En este video vamos a explorar brevemente los restos de este santuario y comentar cómo visitarlo. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Este santuario se encuentra construido en una terraza artificial nivelada, que está bordeada por el camino de acceso. Este sitio contiene 5 puntos de interés. Primero, el Templo Grande, dedicado a la adoración de Atenea, del cual quedan los cimientos del templo, así como de las columnas internas y la base de la estatua. Una de las bases de las columnas está bastante cubierta de grafitis, aunque a diferencia del templo de Poseidón, ninguna firma es de una persona famosa. A su alrededor se encuentran algunos capiteles y fragmentos del templo. Este templo contaba con su altar para las ofrendas, que a diferencia de otros templos, que estaba ubicado frente a la entrada, en este caso se ubicaba al sur del templo, probablemente por una limitación de espacio. Al norte se encontraba un templo más pequeño, que se cree que estaba dedicado a Artemis. De este templo se conservan los cimientos, así como la base de la estatua que lo decoraba. Los últimos dos son los más antiguos y muestran que existían cultos antes de la adoración a los dioses olímpicos. El depósito, que es una fosa que contenía atributos, donde se encontraron armas de hierro y bronce, escudos, trípodes, jarrones y más. Los hallazgos están fechados del siglo IX a.C. al V siglo a.C., donde se cubrió durante los trabajos de nivelación de la terraza. Y por último, un recinto circular, probablemente el sitio más antiguo, atribuido a la adoración de Frontis, que, según la Odisea de Homero, era el timonel del barco de Menelaos en su viaje de regreso de Troya a Esparta, el cual murió y fue enterrado en Sunio. Al recinto no entramos, sino que lo rodeamos por el camino que lo circunvala. Ahora bien, la razón por la que es menos visitado y menos conocido es que este santuario, además de ser menos impresionante, es que se encuentra separado del recinto principal, está mucho menos publicitado y por sobre todo está rara vez abierto al público. De hecho, no existen siquiera los carteles indicativos del horario de apertura. Considerando las complicaciones que hemos tenido nosotros para visitar este sitio, no podemos garantizarles que lo vayan a encontrar abierto. El sitio oficial dice que abre y cierra a la misma hora que el santuario Poseidón, pero sabemos que no es verdad. En Google Maps figura que se encuentra abierto entre 9:30 y 16:30, que fue lo que nosotros pudimos comprobar. Este sitio no tenía custodia, lo que indicaría que el acceso es gratuito. La entrada al santuario de Atenea se encuentra junto al parking de abajo del sitio arqueológico principal. Respecto al santuario Poseidón, tiene una entrada de 10 euros y abre todos los días de 9:30 de la mañana hasta el atardecer. Si les gustó este video, pueden dejarnos un me gusta y un comentario y suscribirse al canal. Su apoyo nos ayuda a mantenernos motivados. También los invitamos a ver los otros 2 videos que hicimos de Sunio, donde visitamos el santuario Poseidón y donde exploramos su lado desconocido. Además pueden visitar nuestro sitio web aventurasapie.com, donde además de nuestros videos tenemos ahora nuestro blog con artículos escritos. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.